Capítulo 21. La acumulación y la reproducción en escala ampliada. En el libro 1 expusimos cómo se desarrolla la acumulación con respecto al capitalista individual. Al convertirse en dinero el capital mercancías, se convierte también en dinero el producto sobrante en que toma cuerpo la plusvalía. Esta plusvalía ya convertida en dinero es invertida de nuevo por el capitalista en los elementos naturales adicionales de su capital productivo. De este modo, en el siguiente ciclo de producción el capital incrementado arroja un producto incrementado. Y lo que sucede con el capital individual tiene que suceder también necesariamente con la producción anual, en su conjunto, del mismo modo que al estudiar la reproducción simple veíamos que la sucesiva cristalización en dinero de los elementos fijos consumidos por el capital individual que se atesoraban para volver a invertirse se expresaba también en la reproducción anual de toda la sociedad. Si un capital individual es igual 400C más 100V y la plusvalía anual igual 100, el producto mercancía será igual 400C más 100V más 100P. Estos 600 mercancías se convertirán en dinero. De este dinero volverán a invertirse 400C en la forma natural de capital constante, 100V en fuerza de trabajo y además, en el supuesto de que se acumule toda la plusvalía, los 100P se convertirán en capital constante adicional, mediante su inversión en los elementos naturales del capital productivo. Las premisas de que se parte aquí son las siguientes. 1. La de que esta suma bajo las condiciones técnicas existentes, sea suficiente, bien para ampliar el capital constante, en funciones bien para emprender una industria nueva. Pero también ocurrir que la conversión de la plusvalía en dinero y el atesoramiento de este dinero hayan de continuarse durante mucho más tiempo para que pueda operarse este proceso y efectuarse, por tanto, una verdadera acumulación, ampliarse la producción. 2. Se presupone, además, que ya antes se haya desarrollado realmente una producción en escala ampliada, pues para poder convertir el dinero, la plusvalía atesorada en forma de dinero, en elementos del capital productivo, es necesario que los elementos existan y puedan adquirirse en el mercado corno mercancías. No importa, para estos efectos, que no exista todavía como mercancía terminadas y puestas a la venta, sino que hayan de producirse por encargo. El hecho es que no se pagan hasta que existen, y cuando ya se ha desarrollado con respecto a ellas una reproducción real en escala ampliada, una extensión de la producción que era normal hasta este momento. Tienen que existir potencialmente, es decir, en cuanto a sus elementos, puesto que para que se efectúe realmente su producción, basta con el impulso del encargo, que no es sino una compra previa a la existencia de la mercancía, y de su venta anticipada. La existencia del dinero de una parte provoca, de la otra, su reproducción ampliada, sencillamente porque se da su posibilidad aún sin dinero. Pues el dinero de por sí no constituye un elemento de la reproducción real. Cuando el capitalista A, por ejemplo, vende las cantidades de producto mercancías sucesivamente producidas por él durante un año o una larga serie de años, va convirtiendo también sucesivamente en dinero la parte del producto mercancías en que toma cuerpo la plusvalía, o sea, el producto sobrante, y con él la plusvalía misma producida bajo la forma de mercancías, va atesorando gradualmente este dinero y se forma así un nuevo capital, dinero potencial. Potencial en cuanto a su función de llegar a invertirse en elementos del capital productivo. Pero, en realidad, se limita a una simple operación de atesoramiento, la cual no constituye de por sí un elemento de la verdadera reproducción. De momento, lo que hace es, simplemente, ir retirando sucesivamente dinero circulante de la circulación, lo que, naturalmente, no excluye la posibilidad de que el dinero circulante que encierra en sus arcas fuese ya de suyo, antes de entrar en circulación, parte de otro tesoro. Este tesoro de A, que es potencialmente un nuevo capital dinero, no representa una riqueza social adicional, lo mismo que no la representaría si se invirtiese en artículos de consumo. Es, sencillamente, dinero retirado de la circulación, que por tanto se movía dentro de ella, ya se hallase acumulado antes como parte de un tesoro o fuese la forma dinero del salario, el exponente en dinero de medios de producción o de otras mercancías cualesquiera, el medio de circulación del capital constante o de la renta de un capitalista. No representa nueva riqueza, del mismo modo que el dinero, considerado desde el punto de vista de la circulación simple de mercancías, no es exponente, no ya del valor que en él existe, sino de un valor 10 veces mayor por el hecho de circular 10 veces al cabo del día, de realizar 10 valores mercancías distintos. Las mercancías existen sin el dinero y este sigue siendo lo que es, mejor dicho, tiende incluso a disminuir por el desgaste, ya describa una rotación o 10.
Solo en la producción de oro, siempre y cuando que el producto oro encierre producto sobrante, materialización de plusvalía, se crea nueva riqueza, dinero potencial, y solo en la medida en que entra en circulación todo el nuevo producto dinero incrementa el material dinero de los nuevos capitales dinero potenciales. Aunque no sea una riqueza social nueva, adicional, esta plusvalía atesorada en forma de dinero representa nuevo capital dinero potencial, gracias a la función con vistas a la cual se atesora. Más adelante veremos que el nuevo capital dinero puede surgir también por otro camino, que no es este de la conversión gradual de la plusvalía en dinero. El dinero se retira de la circulación y se va atesorando mediante la venta de las mercancías no seguida de compra. Por tanto, si esta operación se concibiese como realizada de un modo general, no se ve de dónde habrían de salir los compradores, puesto que en el transcurso de este proceso, que no hay más remedio que concebir como general, ya que todo capital individual puede perfectamente hallarse en trance de acumulación, todo el mundo querrá vender para atesorar y nadie querrá comprar. Si nos presentásemos el proceso de circulación entre las diversas partes de la reproducción anual como un proceso en línea recta, lo cual sería falso, puesto que, con pocas excepciones, se haya formado siempre por movimientos mutuos de retroceso, habría que comenzar por el productor de oro, o de plata, que compra sin vender y partir del supuesto de que todos los demás le venden a él. En este caso, iría pasando a sus manos todo el producto sobrante anual de la sociedad, en que toma cuerpo toda la plusvalía, y todos los demás capitalistas se distribuirían proporcionalmente entre sí su producto sobrante existente por naturaleza en dinero, la orificación natural de su plusvalía, pues la parte del producto del productor de oro llamada a reponer su capital en funciones está ya destinada y se ha dispuesto de ella. En estas condiciones, la plusvalía del productor de oro producida en este metal precioso sería el único fondo del que los demás capitalistas podrían sacar la materia necesaria para convertir en oro su producto sobrante anual. Tendría que ser, por tanto, en cuanto a su magnitud de valor, igual a toda la plusvalía anual de la sociedad, que ahora se encierra en su crisálida, atesorándose. Este supuesto tan absurdo solo sirve para explicar la posibilidad de un atesoramiento general y simultáneo, que haría que la reproducción no avanzase ni un paso más por parte de los productores de oro. Pero antes de poder resolver esta aparente dificultad, debemos distinguir dos clases de acumulación. La realizada en el sector 1, producción de medios de producción, y la realizada en el sector 2, producción de medios de consumo. Comencemos por el sector 1. 1. La acumulación en el sector 1. A. Atesoramiento. Es evidente que tanto las inversiones de capital en las numerosas ramas industriales que forman el sector 1 como las distintas inversiones individuales de capital dentro de cada una de estas ramas industriales se hallan en distintas fases del proceso de la sucesiva conversión de la plusvalía, en capital dinero potencial según la vida que aún les quede, es decir, según lo que lleven ya recorrido de su tiempo de funcionamiento y aún prescindiendo de su volumen, condiciones técnicas, situación del mercado, etc., lo mismo si el capital dinero potencial se destina a ampliar su capital en funciones que si se destina a invertirse en nuevas industrias, que son las dos formas a través de las cuales puede ampliarse la producción. Por eso una parte de los capitalistas convierte su capital dinero potencial, cuando ha crecido en las proporciones necesarias, en capital productivo. Es decir, compra con el dinero atesorado mediante la realización de la plusvalía medios de producción, elementos adicionales del capital constante, mientras que otra parte sigue dedicada a atesorar su capital dinero potencial. Por tanto, los capitalistas pertenecientes a estas dos categorías se enfrentan entre sí, los unos como compradores, los otros como vendedores, y cada una de ellas representa este exclusivo papel. Supongamos que A venda, por ejemplo, a B, que puede representar a uno o más compradores, 600, igual 400C más 100V más 100P. Le vende mercancías por valor de 600 por 600 en dinero, de los cuales 100 representan la plusvalía retirada por él de la circulación, atesorada en dinero. Pero estos 100 no son sino la forma dinero del producto sobrante en que tomaba cuerpo un valor de 100. El atesoramiento no es nunca producción. La acción del capitalista que atesora consiste simplemente en retirar de la circulación el dinero obtenido mediante la venta del producto sobrante por valor de 100, en retenerlo y guardárselo. Y esta operación no la realiza solamente A, se realiza también en numerosos puntos de la periferia de la circulación por A, etc., es decir, por otros capitalistas que trabajan con el mismo celo que aquel en esta obra de atesoramiento.
Estos numerosos puntos en que se retira dinero de la circulación para acumularse en numerosos tesoros o capitales dinero potenciales individuales, parecen otros tantos obstáculos opuestos a la circulación, porque inmovilizan el dinero y lo privan de su capacidad de circulación por un período de tiempo más o menos largo. Pero debe tenerse presente que el fenómeno del atesoramiento se presenta en la circulación simple de mercancías, mucho antes de que tenga como base la producción de mercancías de tipo capitalista. La cantidad de dinero existente en la sociedad excede siempre de la parte que circula activamente, aunque en ciertas condiciones esta parte pueda aumentar o disminuir. Estos mismos tesoros y este mismo atesoramiento son los que encontramos aquí, pero ahora como un factor inmanente al proceso de producción capitalista. Se imagina uno fácilmente la alegría que causa el ver cómo, gracias al sistema de crédito, todos estos capitales potenciales, concentrados en manos de los bancos, etc., se convierten en capital disponible, en loanable capital, en capital dinero, y no de un modo pasivo y como una cantinela del porvenir, sino de un modo activo y en proceso de crecimiento. Pero A solo realiza este atesoramiento siempre y cuando que aparezca, con respecto a su producto sobrante, solamente como vendedor y no actúe posteriormente como comprador. Por tanto, su atesoramiento tiene como condición previa su producción sucesiva de producto sobrante, materialización de su plusvalía destinada a convertirse en dinero. En ciertos casos, en que la circulación solo se enfoca dentro del sector 1, la forma natural del producto sobrante igual que la del producto global de que aquel forma parte, es forma natural de un elemento del capital constante del sector 1, es decir, pertenece a la categoría de los medios de producción de medios de producción. ¿A qué conduce esto? Es decir, ¿qué función cumple en manos de los compradores B, etc.? Hemos de verlo enseguida. Por el momento, importa tener presente lo que sigue. Aunque retire de la circulación dinero para su plusvalía y lo atesore, lanza a ella mercancías sin retirar otras a cambio, lo que permite a B, etc. Una observación de pasada. Volvemos a encontrarnos aquí, lo mismo que al tratar de la reproducción simple, con que la inversión de las diversas partes que forman el producto anual, es decir, su circulación, la cual tiene que englobar también la reproducción del capital, y, concretamente, su restauración en sus diversas funciones. Capital constante y variable, capital dinero fijo y circulante, capital mercancías, no presupone en modo alguno la simple compra de mercancías complementadas por la venta subsiguiente o, a la inversa, la simple venta complementada por la compra posterior, lo que en realidad equivaldría a un simple cambio de unas mercancías por otras, como entiende la economía política y especialmente la escuela del libre cambio, desde los fisiócratas y Adam Smith. Sabemos que el capital fijo, una vez hecho el desembolso correspondiente, no se renueva durante todo el tiempo de su funcionamiento, sino que sigue actuando bajo su antigua forma, mientras su valor va cristalizando gradualmente en dinero. Ahora bien, sabemos que la renovación periódica del capital fijo de 2C, cuyo capital 2C se invierte todo él en elementos por valor de 1, V más P, presupone, de una parte, la simple compra de la parte fija de 2C, que revierte de su forma dinero a su forma natural y a la que corresponde la simple venta de un P. Y de otro lado, presupone la simple venta por parte de 2, la venta de la parte fija del valor, de desgaste, del mismo que cristaliza en dinero y a la que corresponde la simple compra de un P. Para que el cambio se efectúe aquí de un modo normal, hay que partir del supuesto de que la simple compra por parte de 2, sea igual, en cuanto a su volumen de valor, a la simple venta por parte de 2, así como también de que la simple venta de un P a 2C parte 1 sea igual a una simple compra de 2C parte 2, véase la PAC. 440. De otro modo se verá entorpecida la reproducción simple. La simple compra en uno de los lados tiene que coincidir con la simple venta en el otro lado. Asimismo se arranca del supuesto de que la simple venta de la parte atesorada de un P guarde equilibrio con la simple compra de la parte B, de IP, que convierte su tesoro en elementos del capital productivo adicional. Tan pronto como el equilibrio se restablece al aparecer el comprador posteriormente y por el mismo importe como vendedor y viceversa, se efectúa el reflujo del dinero a la parte que lo ha desembolsado para comprar, que ha actuado como vendedora antes que como compradora. Pero el verdadero equilibrio, en lo que se refiere al cambio mismo de las mercancías, al cambio entre las diversas partes del producto anual, se halla condicionado por la identidad de valor de las mercancías que se cambian entre sí.
Cuando se realizan cambios puramente unilaterales, una masa de simples compradores de una parte y de otra una masa de simples vendedores, y ya hemos visto que el cambio normal del producto anual a base del régimen capitalista condiciona estas metamorfosis unilaterales, el equilibrio solo existe partiendo del supuesto de que coincidan el importe de valor de las compras unilaterales y el de las ventas unilaterales. El hecho de que la producción de mercancías sea la forma general de la producción capitalista lleva ya implícita la función que desempeña en ella el dinero, no solo como medio de circulación, sino también como capital dinero, y engendra ciertas condiciones del cambio normal peculiares de este sistema de producción, que son por tanto condiciones del desarrollo normal de la reproducción, lo mismo en escala simple que en escala ampliada, y que se truecan en otras tantas condiciones de desarrollo anormal, en otras tantas posibilidades de crisis, puesto que el mismo equilibrio constituye algo fortuito dentro de la estructura elemental de este régimen de producción. Asimismo hemos visto que en el cambio de 1 por la cantidad correspondiente de importe de valor de 2C se opera, en último resultado, la reposición de la mercancía 2 por el mismo importe de valor de la mercancía 1. Es decir, que por parte del capitalista global 2 la venta de la propia mercancía se complementa aquí con la compra de la mercancía 1 por el mismo importe de valor. Se opera, indudablemente, esta reposición, pero no un intercambio de los capitalistas 1 y 2 en esta circulación de sus mercancías respectivas. 2 vende sus mercancías a la clase obrera del sector 1, la cual aparece frente a aquel, unilateralmente, como compradora de mercancías, del mismo modo que él aparece ante ella, unilateralmente, como vendedor. Con el dinero así obtenido, el sector 2 actúa unilateralmente como comprador de mercancías ante el capitalista global 1, y este aparece frente a él, unilateralmente, como vendedor de mercancías hasta el importe de 1V. Esta venta de mercancías es lo único que permite a uno volver a reproducir en última instancia su capital variable en forma de capital dinero. A la par que el capital de 1 aparece unilateralmente ante el de 2 como vendedor de mercancías hasta el importe de 1V, aparece ante su clase obrera como comprador de mercancía, por lo que a la compra de su fuerza de trabajo se refiere. Y a la par que la clase obrera de 1 aparece unilateralmente como compradora de mercancías ante el capitalista global 2, concretamente, como compradora de medios de subsistencia, aparece unilateralmente ante el capitalista 1 como vendedora de mercancía, como vendedora de su fuerza de trabajo. La oferta continua de fuerza de trabajo por parte de la clase obrera en la reversión de una parte del capital, mercancías de 1 a la forma dinero del capital variable, la reposición de una parte del capital, mercancías 2 por los elementos naturales del capital constante 2C. Todas estas premisas necesarias se condicionan entre sí, pero operan por medio de un proceso muy complicado, que engloba 3 procesos de circulación independientes unos de otros, pero mutuamente entrelazados. La complejidad del proceso mismo crea otros tantos motivos de desarrollo anormal. B. El capital constante adicional. El producto sobrante, en que toma cuerpo la plusvalía, no cuesta nada a quienes se lo apropian, a los capitalistas del sector 1. No necesitan desembolsar, para obtenerlo, ni dinero ni mercancías. Ya los fisiócratas veían en el desembolso, avance, la forma general del valor, realizada en elementos del capital productivo. Lo que desembolsan, por tanto, no es sino su capital constante y variable. El obrero, con su trabajo, no se limita a conservar su capital constante. No se limita tampoco a reponer su capital variable, al crear, en forma de mercancía, una nueva parte de valor destinada a sustituir la que se consume. Con su trabajo sobrante, les suministra además una plusvalía existente bajo la forma de producto sobrante. Mediante la venta sucesiva de este producto sobrante, los capitalistas van formando su tesoro, su capital dinero potencial adicional. En el caso que estamos examinando, este producto sobrante se haya formado desde el primer momento por medios de producción. Al llegar a manos de B, etc. 1, este producto sobrante funciona como capital constante adicional, pero virtualmente ya lo es antes de ser vendido, en manos de los atesoradores A, etc. 1. Si nos fijamos solamente en el volumen de valor de la reproducción por parte de 1, nos seguiremos moviendo dentro de los límites de la reproducción simple, pues no se ha puesto en movimiento ningún capital adicional para crear este capital constante adicional virtual, el producto sobrante, ni un trabajo sobrante mayor que el invertido sobre la base de la reproducción. La diferencia, aquí, estriba solamente en la forma del trabajo sobrante empleado en la naturaleza concreta de su específica modalidad útil. Este trabajo ha sido invertido en medios de producción para 1C en vez de invertirse en medios de producción para 2C.
es decir, se ha invertido en medios de producción para producir medios de producción y no para producir medios de consumo. En la reproducción simple se partía del supuesto de que toda la plusvalía de uno se invertía como renta, es decir, en mercancías de dos. Solo consistía, pues, en medios de producción destinados a reponer el capital constante 2C en su forma natural. Por tanto, para que la reproducción simple se convierta en reproducción en escala ampliada, es necesario que la producción del sector 1 se halla en condiciones de fabricar menos elementos del capital constante para 2 y más, en cambio, para 1. Este tránsito, que no siempre se efectuará sin dificultades, es facilitado por el hecho de que hay una serie de productos de 1 que pueden servir como medios de producción en ambos sectores. De aquí se desprende, pues, que, fijándonos exclusivamente en el volumen de valor, dentro de la reproducción simple se produce el sustrato material de la reproducción en escala ampliada. Este sustrato consiste, sencillamente, en la producción directa de medios de producción, en la creación de un capital adicional virtual de 1, a base del trabajo sobrante desplegado por la clase obrera de este mismo sector. La creación de un capital dinero adicional virtual por parte de A1, mediante la venta sucesiva de su producto sobrante, creado sin desembolso alguno de dinero del bolsillo de los capitalistas, no es aquí, por tanto, más que la simple forma dinero de los medios de producción adicionalmente producidos en el sector 1. La producción del capital adicional virtual no expresa, pues, en nuestro caso, ya que, como veremos, la cosa puede presentarse también bajo una forma muy distinta, otra cosa que un fenómeno del mismo proceso de producción bajo una determinada forma, de elementos del capital productivo. La producción en gran escala de capital dinero adicional virtual, en numerosos puntos de la periferia de la circulación, no es, por consiguiente, sino el resultado y la expresión de capital productivo virtual adicional, cuya formación no presupone, a su vez, ningún desembolso adicional de dinero por parte de los capitalistas industriales. La transformación sucesiva de este capital productivo adicional en capital dinero virtual, tesoro, por parte de etc. 1, condicionada por la venta sucesiva de su producto sobrante, es decir, por la reiterada venta unilateral de sus mercancías no acompañada de compra, se opera retirando repetidamente dinero de la circulación para atesorarlo. Este atesoramiento, si se exceptúa el caso de que el productor de oro interviene como comprador, no presupone en modo alguno una riqueza adicional de metales preciosos, sino simplemente un cambio de función del dinero que hasta ahora venía circulando. Hasta hace poco, venía funcionando como medio de circulación. Ahora, funciona como tesoro, como un nuevo capital dinero virtual, en formación. No existe, pues, enlace casual entre la formación de un capital dinero adicional y la masa del metal precioso existente en un país. De lo dicho se desprende, por tanto, además, que cuanto mayor sea el capital productivo que funciona ya en un país, incluyendo la fuerza de trabajo incorporada a él, fuente del producto sobrante. Cuanto más desarrollada se halle la fuerza productiva de trabajo y con ella los medios técnicos para extender más rápidamente la producción de medios de producción. Cuanto mayor sea, por consiguiente, la masa del producto sobrante tanto en cuanto a su valor como en cuanto a la masa de los valores de uso en que toma cuerpo, mayores serán también. Primero el capital productivo adicional virtual en forma de producto sobrante que se halla en manos de etc. Y, segundo, la masa de este producto sobrante convertido en dinero y, por tanto, del capital dinero adicional virtual que aparece en manos de etc. Así, pues, el hecho de que Fullerton, por ejemplo, no admita la existencia de la superproducción en sentido usual, pero sí la de la superproducción de capital, y concretamente de capital dinero, demuestra a su vez lo poco que los mejores economistas burgueses saben acerca del mecanismo de su sistema. Si el producto sobrante, producido directamente y apropiado por los capitalistas etc. 1, constituye la base real de la acumulación del capital, es decir, de la reproducción ampliada, aunque solo llegue a funcionar efectivamente de este modo en manos de B, etc. 1, bajo su crisálida dinero, como tesoro y capital dinero virtual que solo va formándose paulatinamente, es absolutamente improductivo, discurre paralelamente al proceso de producción bajo esta forma, pero al margen de él. Representa un peso muerto, de la producción capitalista. La tendencia a utilizar esta plusvalía que va atesorándose como capital dinero virtual para los fines tanto de la ganancia como de la renta encuentra su objetivo en el sistema de crédito y en los títulos. El capital dinero conquista así, bajo una forma distinta, la influencia más enorme sobre la circulación y el desarrollo gigantesco del sistema de producción capitalista.
El producto sobrante convertido en capital dinero virtual será, en cuanto a su masa, tanto mayor cuanto mayor sea la suma global del capital ya en funciones que lo ha producido. Pero, dado el crecimiento absoluto de volumen del capital dinero virtual anualmente reproducido, es también más fácil su segmentación, la que permite invertirlo más rápidamente en una industria determinada, ya sea en manos del mismo capitalista o en manos de otro, por ejemplo, de distintos miembros de la familia, en caso de partición hereditaria, etc. Segmentación del capital dinero quiere decir, aquí, su separación total del capital matriz para invertirse como nuevo capital dinero en una empresa nueva e independiente. Si los vendedores del producto sobrante etc. 1, han obtenido lo mismo como resultado directo del proceso de producción, el cual no exige más actos de circulación que el desembolso de capital constante y variable necesario para la reproducción simple. Si con ello estos vendedores sientan, además, las bases para la reproducción en escala ampliada, fabricando de hecho capital adicional y virtual, otra cosa acontece con etc. 1. El producto sobrante de etc. solo puede llegar a funcionar de un modo efectivo como capital constante adicional, el otro elemento del capital productivo, la fuerza de trabajo adicional, o sea, el capital variable adicional, lo dejamos por el momento a un lado, en manos de etc. 2. Para que pase a sus manos, es necesario que medie un acto de circulación, es decir, que compren el producto constante. Por lo que se refiere a 1, debe observarse que si bien una gran parte del producto sobrante, del capital constante adicional virtual, producido por A1, se produce dentro del año actual, solo puede llegar a funcionar de un modo efectivo como capital industrial en manos de las B1, al año siguiente o más tarde. Por lo que se refiere a 2, se plantea el problema de saber de dónde sale el dinero necesario para el proceso de circulación. Cuando los productos producidos por etc. 1, vuelven a incorporarse en especie a su proceso de producción, se comprende de suyo que una parte proporcional de su propio producto sobrante se transfiere directamente, sin que medie circulación, a su capital productivo, entrando en él como elemento adicional del capital constante. En esta parte proporcional, no convierten en dinero, por tanto, el producto sobrante de etc. 1. Prescindiendo de esto, ¿de dónde sale el dinero? Sabemos que forman su tesoro, como etc., mediante la venta de sus respectivos productos sobrantes, habiendo llegado a la meta, al momento en que su capital dinero virtual, acumulado como tesoro, puede funcionar como un capital dinero adicional efectivo. Pero con esto nos vemos dentro de un círculo vicioso. El problema sigue residiendo en saber de dónde sale el dinero que etc. 1, retiraron antes de la circulación, para acumularlo. Sabemos ya por el examen de la reproducción simple que los capitalistas de los sectores 1 y 2 deben contar con una determinada masa de dinero para invertir su producto sobrante. Allí, el dinero, destinado simplemente a ser invertido como renta en medios de consumo, refluía a los capitalistas a medida que los desembolsaban para hacer circular sus respectivas mercancías. Aquí reaparece el mismo dinero, pero con distinta función, etc., y etc. 1, se cambian entre sí el dinero para convertir el producto sobrante en capital dinero virtual y lanzan de nuevo a la circulación, por turno, el capital dinero nuevamente formado como medio de compra. La única premisa que esto supone es la de que la masa de dinero existente dentro del país, suponiendo que el ritmo de circulación y las demás circunstancias sean iguales, baste tanto para la circulación activa como para el atesoramiento de reservas. Es la misma premisa que, como veíamos, había de darse en la circulación simple de mercancías. Lo único que difiere aquí es la función del tesoro. La masa de dinero existente deberá ser también mayor. 1. Porque en la producción capitalista todo producto, con excepción de los metales preciosos de nueva producción y de los pocos productos consumidos por el mismo productor, se produce como mercancía, debiendo pasar, por tanto, por la crisálida dinero. 2. Porque, sobre la base capitalista, la masa del capital mercancías y su volumen de valor no solo son mayores en términos absolutos, sino que aumentan además con ritmo incomparablemente mayor. 3. Porque un capital variable cada vez más extenso debe invertirse necesariamente en capital dinero, y 4. Porque a medida que se desarrolla la producción tienen que irse formando en consonancia con ella nuevos capitales dinero, debiendo existir, por tanto, el material necesario para su atesoramiento.
Esto que rige en todo su alcance para la primera fase de la producción capitalista, en que el sistema de crédito va acompañado por una circulación predominantemente metálica, rige también para la fase más avanzada del sistema de crédito, siempre y cuando que tenga como base la circulación de metales preciosos. Por una parte, la producción adicional de metales preciosos, cuando es demasiado abundante o demasiado escasa, puede ejercer una influencia perturbadora sobre los precios de las mercancías, no solo en períodos largos, sino también dentro de períodos muy cortos. Por otra parte, todo el mecanismo de crédito se encamina constantemente a reducir a un mínimo, susceptible siempre de ser reducido todavía más en términos relativos, la circulación efectiva de metales, por medio de toda clase de operaciones, métodos e inventos técnicos, con lo cual aumentan en la misma proporción el artificio de todo el mecanismo y las probabilidades de que se entorpezca su funcionamiento normal. Los diversos B1, cuyo nuevo capital dinero virtual entra en funciones como capital dinero activo, pueden comprarse y venderse mutuamente, los unos a los otros, sus productos, partes de sus productos sobrantes. En la medida en que lo hagan, el dinero desembolsado para la circulación del producto sobrante, en el desarrollo normal del proceso, refluirá a etc., en la misma proporción en que lo hayan desembolsado para la circulación de sus mercancías respectivas. Si el dinero circula como medio de pago, solo será necesario cubrir los saldos, cuando no coincidan las compras y ventas mutuas. Pero es importante partir siempre, como aquí se hace, de la circulación metálica en su forma más simple y primitiva, ya que con ello el flujo y el reflujo, la compensación de saldos, en una palabra, todos los aspectos que en el sistema de crédito aparecen como procesos conscientemente regulados, se presentan aquí como fenómenos independientes del sistema de crédito, bajo su forma elemental y no, como ocurrirá más tarde, de un modo reflejo. El capital variable adicional. Hasta aquí solo hemos tratado del capital constante adicional. Digamos ahora algo acerca del capital adicional variable. En el libro 1 se ha expuesto ampliamente cómo, dentro de la producción capitalista, existe siempre fuerza de trabajo disponible, y cómo, cuando es necesario, se puede movilizar mayor cantidad de trabajo sin necesidad de que aumente el número de obreros empleados o la masa de fuerza de trabajo puesta en acción. No necesitamos, pues, insistir aquí en ello, bastándonos con dar por sentado que la parte del capital dinero de nueva formación susceptible de ser convertida en capital variable dispone siempre de la fuerza de trabajo en que ha de invertirse. En el libro 1 se ha expuesto también cómo un determinado capital puede ampliar su stock de producción dentro de ciertos límites sin necesidad de acumulación. Pero aquí se trata de la acumulación de capital en sentido específico, en que la ampliación de la producción se halla condicionada, consiguientemente, por la transformación de la plusvalía en capital adicional, lo que a su vez implica, por tanto, la ampliación de la base de capital de la producción. El productor de oro puede acumular una parte de su plusvalía dorada como capital, dinero virtual. Tan pronto como haya alcanzado el volumen necesario, puede invertirla directamente en nuevo capital variable, sin necesidad de adelantarse para ello a vender su producto sobrante. Asimismo puede invertirla en elementos del capital constante. Pero, en este caso, necesitará encontrar estos elementos materiales de su capital constante, lo mismo si todo productor, como hemos dado por supuesto hasta aquí, produce para almacenar sus mercancías y luego lanzarlas al mercado, que si trabaja por encargo. En ambos casos, se parte del supuesto de la ampliación real y efectiva de la producción, es decir, del producto sobrante. En el primer caso, considerando lo existente de un modo real. En el segundo caso, considerando lo existente de un modo virtual, para el momento de entregarlo. 2. La acumulación en el sector 2. Hasta aquí hemos partido del supuesto de que los etc. 1, venden su producto sobrante a los etc., pertenecientes al mismo sector. Supongamos ahora que A1 convierta en dinero su producto sobrante mediante la venta a un B del sector 2. Esto solo puede ocurrir si A1, después de vender a B2, medios de producción, no compra posteriormente medios de consumo, es decir, mediante una venta unilateral por su parte. Ahora bien, en la medida en que 2C, solo puede cambiar su forma de capital mercancías por la forma natural de capital productivo constante, cambiando no solo un V, sino también una parte al menos de un P por una parte de 2C, el cual 2C existe bajo la forma de medios de consumo, y como A convierte en dinero su un P por el hecho de que este cambio no se realiza, sino que nuestro A sustrae a la circulación el dinero obtenido de 2 por la venta de su un P, en vez de invertirlo en la compra de medios de consumo de 2, nos encontrarnos
con que si bien en manos de A1, se forma un capital dinero virtual adicional, por otro lado una parte del capital constante de B2, igual en cuanto a su volumen de valor, se inmoviliza en forma de capital mercancías, sin poder invertirse en la forma natural de capital constante productivo. Dicho en otros términos, una parte de las mercancías de B2, y además, prima facie, una parte sin cuya venta su capital constante no puede revertirse íntegramente a su forma productiva, se ha hecho invendible. Con respecto a ella existe, por tanto, superproducción, la cual entorpece también con respecto a ella la reproducción, incluso en escala igual. En este caso, aunque el capital dinero adicional virtual es, pues, por parte de A1, la forma convertida en dinero del producto sobrante, plusvalía, el producto sobrante, la plusvalía, considerado como tal, representa aquí un fenómeno de reproducción simple y aún no de reproducción en escala ampliada. Un V más P, donde esto rige desde luego con respecto a una parte de P, debe invertirse en última instancia por 2C para que la reproducción de 2C se efectúe en la misma escala. A1, mediante la venta de su producto sobrante a B2, entrega a este, en forma natural, una parte correspondiente de valor del capital constante, pero al mismo tiempo, al sustraer a la circulación el dinero, por no complementar su venta con la subsiguiente compra, hace que quede invendible una parte de la mercancía de B2, igual en valor. Si nos fijamos, por tanto, en la reproducción social en conjunto, que engloba por igual a los capitalistas de 1 y de 2, vemos que la transformación del producto sobrante de A1, en capital dinero virtual expresa la no reversión de un capital mercancías de B2, igual por su volumen de valor en capital productivo, constante. No expresa, por tanto, virtualmente, una producción en escala ampliada, sino entorpecimiento de la reproducción simple y, por consiguiente, déficit en esta reproducción. Y como la creación y venta del producto sobrante de A1, constituyen de por sí fenómenos normales de la producción simple, nos encontrarnos, ya a base de esta, con los siguientes fenómenos que se condicionan mutuamente. Formación en el sector 1 de capital dinero virtualmente adicional, y, por tanto, déficit de consumo desde el punto de vista del sector 2. Inmovilización de stocks de mercancías en el sector 2, que no revierten a capital productivo, y, por tanto, superproducción relativa en 2. Capital dinero sobrante en 1 y déficit en la reproducción de 2. Sin detenernos más en este punto, nos limitaremos a observar que, al exponer la reproducción simple, se partía del supuesto de que la plusvalía de 1 y 2 se invertía íntegramente como renta. Sin embargo, en realidad solo se invertía como renta una parte de la plusvalía, mientras que otra parte se convertía en capital. Es esta la premisa necesaria para que exista verdadera acumulación. Decir, así, en términos generales, que la acumulación se efectúa a costa del consumo, constituye de por sí una ilusión que choca contra el carácter de la producción capitalista, pues da por supuesto que la finalidad y el móvil propulsor de este régimen de producción es el consumo y no la obtención de plusvalía y su capitalización, es decir, la acumulación. Examinemos ahora un poco más de cerca la acumulación en el sector 2. La primera dificultad que surge con respecto a 2C, es decir, a la reversión de una parte del capital mercancías de 2 a la forma natural del capital constante de 2, se refiere a la reproducción simple. Tomemos el esquema anterior. 1000V más 1000P, 1 se cambian por 2000 2C. Supongamos ahora, a título de ejemplo, que la mitad del producto sobrante de 1, o sea, P o 500 IP, sobre 2, se incorporen de nuevo, como capital constante, al sector 1. Esta parte del producto sobrante retenida en 1 no puede reponer parte alguna de 2C. En vez de invertirse en medios de consumo, y aquí, en este sector de la circulación entre 1 y 2 se efectúa, a diferencia de la reposición de 1000 2C por 1000 1V operada por medio de los obreros del sector 1, un verdadero intercambio y, por tanto, un doble cambio de lugar de las mercancías, aquella suma deberá actuar en forma de medios adicionales de producción en 1. No podrá desempeñar esta función en 1 y en 2 simultáneamente. El capitalista no puede invertir el valor de su producto sobrante en medios de consumo y, al mismo tiempo, consumir productivamente el producto sobrante, es decir, incorporarlo a su capital productivo. Por consiguiente, en vez de 2001, V más P, solo podrán invertirse en 2000 2C 1500, o sean, L000V más 500P, 1. Tendremos, por tanto, 500 2C que no podrán revertir de su forma mercancías a la forma de capital productivo, constante, de 2.
Se operará, pues, una superproducción en el sector 2, cuyo volumen corresponderá exactamente al volumen de la ampliación de la producción efectuada en el sector 1. Podrá ocurrir que la superproducción de 2 repercuta de tal modo en 1 que hasta el reflujo de los 1000 invertidos en medios de consumo de 2 por los obreros de 1 solo se opere parcialmente y que, por tanto, estos 1000 no retornen en forma de capital dinero variable a manos de los capitalistas de 1. De este modo, los capitalistas de 1 se verían entorpecidos incluso para la reproducción en escala ampliada, siendo la causa de ello el simple intento de ampliarla. Y hay que tener en cuenta que en el sector 1 solo se ha efectuado, en realidad, una reproducción simple y que solo se han reagrupado de distinto modo con vistas a una ampliación en el porvenir, al año siguiente supongamos, los elementos que aparecen señalados en el esquema. Cabría eludir estas dificultades, o intentar hacerlo de este modo, diciendo que los 502C almacenados en poder de los capitalistas y que no pueden revertir directamente a la forma de capital productivo están tan lejos de representar una superproducción que constituyen, por el contrario, un elemento necesario de la reproducción, desdeñado hasta aquí. Veíamos que las reservas de dinero deben acumularse, es decir, sustraerse a la circulación, en muchos puntos, en parte para hacer posible la formación de nuevo capital dinero en el sector 1 y en parte para retener transitoriamente en forma de dinero el valor del capital fijo que va consumiéndose gradualmente. Pero como, al trazar el esquema, todo el dinero y todas las mercancías se hallan de antemano exclusivamente en manos de los capitalistas de 1 y de 2, sin que existan aquí comerciantes, traficantes en dinero, banqueros ni clases puramente consumidoras, no interesadas directamente en la producción de mercancías, es indispensable que se formen también constantemente stocks de mercancías en manos de sus respectivos productores, para poder mantener en marcha la maquinaria de la reproducción. Los 502C almacenados en poder de los capitalistas de 2 representan, por tanto, el stock mercancías de medios de consumo que facilita la continuidad del proceso de consumo incluido en la reproducción. Representan, por tanto, aquí, al tránsito de un año a otro. El fondo de consumo, que aquí se encuentra todavía en manos de sus vendedores, que son al mismo tiempo sus productores, no puede descender este año a 0 para comenzar al año siguiente con 0, lo mismo que no puede ocurrir esto en el tránsito de un día a otro. Como ha de producirse constantemente una nueva formación de estos stocks de mercancías, aunque con volumen variable, es necesario que los productores capitalistas de 2 dispongan también en 2 de un capital dinero en reserva que les permita seguir desarrollando su proceso de producción, aunque una parte de su capital productivo aparezca inmovilizado transitoriamente en forma de mercancías. Según el supuesto de que se parte, son ellos, en efecto, los llamados a mantener el enlace entre los comerciantes y los productores. Para ello deberán disponer del capital adicional que, al sustantivarse las distintas funciones del proceso de reproducción entre distintas categorías de capitalistas, se encuentre en manos de los comerciantes. A esto puede replicarse. 1. Que esta formación de reservas y su necesidad rigen para todos los capitalistas, tanto los de 1 como los de 2. Considerados como simples vendedores de mercancías, solo se distinguen por el hecho de vender mercancías de distintas clases. El stock de mercancías 2 presupone un stock anterior de mercancías. Si se descuida uno de estos dos stocks, se descuidará también necesariamente el otro. Y si se tienen en cuenta por igual los dos, no se alterarán los términos del problema. 2. Del mismo modo que el año actual se cierra, por parte de 2, con un stock de mercancías para el año siguiente, se ha iniciado con un stock de mercancías en el mismo sector, transmitido por el año anterior. Por tanto, al analizar la reproducción anual, reducida a su expresión más abstracta, deberemos tacharlo las 2 veces dejando a este año su producción íntegra, en la que va incluido lo que se transfiere como stock de mercancías al año siguiente. Debemos descontar, por otra parte, el stock de mercancías recibido por el del año anterior y obtendremos así, en realidad, el producto global de un año medio, como objeto de análisis. El simple hecho de que la dificultad que se trata de soslayar no nos saliese al paso al estudiar la reproducción simple, demuestra que se trata de un problema específico planteado solamente por la distinta reagrupación, con respecto a la reproducción, de los elementos de una distinta reagrupación sin la cual no podría existir en modo alguno una reproducción en escala ampliada. 3. Exposición esquemática de la acumulación. Examinemos ahora la reproducción con arreglo al siguiente esquema. Esquema A. 1. 4000C más 1000V más 1000P igual 6000. 2. 1500C más 376V más 376P igual 2252.
Total igual 8252. Se advierte, en primer lugar, que la suma total del producto anual de la sociedad igual 8252 es menor que la del esquema anterior, en que era igual 9000. Lo mismo podríamos poner una suma mucho mayor, multiplicada incluso por 10. Si elegimos una suma menor que en el esquema anterior es precisamente para poner de manifiesto que la reproducción en escala ampliada, que aquí solo concebimos como una producción desarrollada con una inversión mayor de capital, no tiene nada que ver con la magnitud absoluta del producto, que para una determinada masa de mercancías solo presupone una distinta combinación o una distinta determinación funcional de los diversos elementos que forman el producto dado, y que por tanto, en cuanto al volumen de valor, no es, por el momento, más que una reproducción simple. No es la cantidad, sino la determinación cualitativa de los elementos dados de la reproducción simple lo que cambia, y este cambio constituye la premisa material de la reproducción en escala ampliada que más tarde se efectuará. El esquema podría variar haciendo variar las proporciones entre el capital variable y el constante, por ejemplo así. Esquema B. 1. 4000 C más 875 V más 875 P igual 5750. 2. 1750 C más 376 V más 376 P igual 2502. Total igual 8252. Así se podrían combinar los elementos para la reproducción en escala simple, con lo cual la plusvalía se invertiría íntegramente como renta y no se acumularía. En arribos casos, en A y en B, tenemos un producto anual del mismo volumen de valor, pero en uno de ellos, en B, con una agrupación funcional de sus elementos que hace que la reproducción se reanude en la misma escala, mientras que en el otro, en A, sirve de base material para la reproducción en escala ampliada. En efecto, en B 875 V más 875 P, igual 1750 1, V más P, se cambian por 1750 2C sin que quede remanente alguno, mientras que en A 1000 V más 1000 P, 1 igual 2001, V más P, al cambiarse por 1500 2C, dejan un remanente de 501 P para la acumulación en el sector 1. Y pasemos ahora al análisis más detenido del esquema A. Aquí partimos del supuesto de que tanto en 1 como en 2 se acumula la mitad de la plusvalía en vez de gastarla como renta, es decir, se la convierte en elemento del capital adicional. Como la mitad de 1000, un P igual 500, acumulada bajo una u otra forma, se invierte como capital dinero adicional, es decir, se convierte en capital productivo adicional, solo se gastan como renta, 1000 V más 500 P, 1. Por tanto, aquí solo figura la cifra de 1500 como magnitud normal de 2C. No hay por qué pararse a investigar el cambio entre 1500 1, V más P, y 1500 2C, puesto que ya ha sido estudiado como el proceso de la reproducción simple. Tampoco hay por qué examinar los 4001, ya que su reajuste para la reproducción que comienza de nuevo, y que esta vez se efectúa en escala ampliada, ha sido asimismo objeto de examen como el proceso de la reproducción simple. Por tanto, lo único que tenemos que investigar aquí es 501 PI, 376 V más 376 P, 2, en lo que se refiere, de una parte, a las relaciones internas tanto en 1 como en 2 y, de otra parte, al movimiento entre ambos sectores. Puesto que se da por seguro que en 2 ha de acumularse también la mitad de la plusvalía, deberán convertirse en capital, aquí, 188, de ellos un cuarto en capital variable igual 47, digamos en números redondos 48. Quedarán, pues, 140 para convertir en capital constante. Tropezamos aquí con un nuevo problema cuya mera existencia tiene que resultar asombrosa para quienes comparten el punto de vista corriente de que se cambia mercancías de una clase por mercancías de otra clase, mercancías por dinero y, luego, este mismo dinero por otra clase de mercancías. Los 140 2P pueden convertirse en capital productivo por el hecho de reponerse con una parte de las mercancías de un P por el mismo valor. De suyo se comprende que la parte de un P que ha de cambiarse por 2P debe consistir en medios de producción que puedan entrar tanto en la producción de 1 como en la de 2, o bien exclusivamente en la de 2. Esta reposición solo puede efectuarse mediante compra unilateral por parte de 2, ya que el producto sobrante total de 501 P, que hemos de examinar aún, tiene que servir para la acumulación dentro de 1, razón por la cual no puede cambiarse por mercancías de 2. Dicho en otros términos, uno no puede acumularlo y comérselo al mismo tiempo.
Por tanto, 2 deberá comprar con dinero contante 141p, sin que este dinero refluya a él mediante la venta posterior de su mercancía a 1. Y este es un proceso que se repite constantemente en cada nueva producción anual, siempre que se trate de reproducción en escala ampliada. ¿Dónde está, para ello, la fuente del dinero en 2? Para la formación de nuevo capital dinero, que de hecho empieza presentándose como un simple fenómeno de atesoramiento que acompaña a la acumulación real y que en la producción capitalista la condiciona, 2 parece ser, por el contrario, un campo absolutamente estéril. Tenemos en primer lugar 376, 2v. El capital dinero de 376, invertido en fuerza de trabajo, refluye constantemente como capital variable, en forma de dinero, al capitalista de 2 mediante la compra de mercancías de 2. Este movimiento constantemente repetido de flujo y reflujo de y al punto de partida, al bolsillo del capitalista, no aumenta en lo más mínimo el dinero que se mueve dentro de este ciclo. No es esta, pues, una fuente de acumulación de dinero. Este dinero no puede ser sustraído tampoco a esta circulación para formar un capital dinero atesorado, virtualmente nuevo. Pero veamos si no es posible obtener aquí una pequeña ganancia. No debemos olvidar que el sector 2 tiene sobre el sector 1 la ventaja de que los obreros empleados por aquel se ven obligados a volver a comprarle las mercancías que ellos mismos producen. El sector 2 es comprador de fuerza de trabajo y al mismo tiempo vendedor de mercancías a los poseedores de la fuerza de trabajo por él empleada. Por consiguiente, el sector 2 puede 1. Hacer descender sencillamente el salario por debajo de su límite medio normal, cosa que comparte con los capitalistas del sector 1. De este modo, queda libre una parte del dinero que funciona como capital variable, la cual podría, al repetirse constantemente el mismo proceso, llegar a convertirse en una fuente normal de atesoramiento y, por tanto, de formación de capital dinero virtualmente suplementario en el sector 2. Aquí no, tenemos, naturalmente, nada que ver con las eventuales ganancias fraudulentas puesto que se trata de la formación del capital por la vía normal. Pero no debe olvidarse que el salario normal realmente abonado, y que caeteris paribus determina la magnitud del capital variable, no se paga, ni mucho menos, por una bondad de los capitalistas, sino porque, en ciertas y determinadas condiciones, no hay más remedio que pagarlo. Con ello queda eliminado este tipo de explicación. Si partimos del supuesto de que el capital variable que debe desembolsar el sector 2 son 376v, no podemos, para resolver un problema nuevo que se nos presente, deslizar de golpe y porrazo la hipótesis de que el capital variable desembolsado son, por ejemplo, 350v solamente, y no 376v. 2. Pero, por otra parte, ya hemos dicho que el sector 2, considerado en conjunto, tiene sobre el sector 1 la ventaja de ser al mismo tiempo comprador de fuerza de trabajo y revendedor de su mercancía a los propios obreros. Todos los países industriales nos ofrecen los testimonios más tangibles del modo como se explota esto, cómo nominalmente se paga el salario normal, pero de hecho se vuelve a embolsar o, dicho de otro modo, a robar una parte de él sin entregar la correspondiente equivalencia en mercancías, lo que se efectúa, en parte, por medio de la forma llamada truck system mediante falsificaciones, aun cuando no sean denunciadas legalmente, del medio de circulación. Tal ocurre, por ejemplo, en Inglaterra y en los Estados Unidos. Esto deberá desarrollarse, en este lugar, a la luz de unos cuantos ejemplos. Es la misma operación que se realiza en el apartado anterior, aunque disfrazada y ejecutada aquí por medio de un rodeo. Debe rechazarse, por tanto, lo mismo que aquella. El salario a que aquí nos referimos es el salario real y no el salario nominal. Como vemos, en un análisis objetivo del mecanismo capitalista, no pueden servir de subterfugio para eludir las dificultades teóricas ciertas taras infamantes que aún pueda llevar excepcionalmente. Pero, cosa extraña, la gran mayoría de mis críticos burgueses ponen el grito en el cielo como si yo hubiera extorsionado a los capitalistas, por ejemplo en el libro 1 de El Capital, al admitir que ellos pagan la fuerza de trabajo por su justo valor, lo que en su mayor parte, no hacen. Aquí podría citar a Schaffle, con la magnanimidad que me atribuye. En resumen, no podemos hacer nada con los 376 2v para resolver el problema. Pero la situación se presenta todavía más difícil, al parecer, en lo que se refiere a los 376 2p. Aquí, solo se enfrentan capitalistas del mismo sector, que se compran y venden unos a otros los medios de consumo por ellos producidos.
El dinero necesario para estos cambios funciona solamente como medio de circulación y debe, en el desarrollo normal de las cosas, refluir a los interesados en la medida en que ha sido lanzado por ellos a la circulación, para recomenzar siempre el mismo circuito. La retirada de este dinero de la circulación para la formación de un capital dinero adicional virtual, parece que solo es posible de dos modos. Uno consiste en que una parte de los capitalistas de dos estafe a la otra, robándole su dinero. Para la formación de un nuevo capital dinero no es necesario, como sabemos, que se amplíe previamente el medio de circulación. Basta con que el dinero sea retirado en ciertos puntos de la circulación y acumulado como tesoro. El hecho de que se robase el dinero y de que, por tanto, la formación de un capital dinero adicional por una parte de los capitalistas de dos llevase aparejada una pérdida positiva de dinero por otra parte, no haría cambiar para nada las cosas. La parte estafada de los capitalistas de dos tendría que vivir un poco menos holgadamente. A esto se reduciría todo. El otro camino consiste en que una parte de 2P bajo forma de medios de vida necesarios, se convierte directamente en nuevo capital variable dentro del sector 2. ¿Cómo se lleva esto a cabo? Lo veremos al final de este capítulo, apartado 4. A. Primer ejemplo. A. Esquema de la reproducción simple. 1. 4000C más 1000V más 1000P igual 6000. 2. 2000C más 500V más 500P igual 3000. Total igual 9000. B. Esquema inicial para la reproducción en escala ampliada. 1. 4000C más 1000V más 1000P igual 6000. 2. 1500C más 750V más 750P igual 3000. Total igual 9000. Suponiendo que en el esquema B se acumule la mitad de la plusvalía de 1, es decir, 500, tenemos 1000V más 5000P, 1 o 1500, 1, V más P, a reponer por 1500, 2C. Quedará, pues, en 1. 4000C más 500P, cuya última suma se destinará a ser acumulada. La reposición de 1000V más 500P, 1 por 1500, 2C es un proceso de reproducción simple y ha sido estudiado ya a propósito de esta. Supongamos ahora que de los 500, 1P, 400 hayan de convertirse en capital constante y 100 en capital variable. El cambio dentro de uno de los 400P que han de capitalizarse de este modo ha sido estudiado ya. Pueden, por tanto, ser anexionadas sin más a un C, con lo cual obtendremos el siguiente resultado para 1. 4400C más 1000V más 100P, a cambiar por 100V. A su vez, 2 compra 1 para fines de acumulación los 100, 1P, existentes en medios de producción, que ahora constituyen capital constante adicional de 2, mientras que los 100 en dinero que paga por ellos se convierten en la forma dinero del capital variable adicional de 1. Tenemos así, para 1, un capital de 4400C más 1100V, estos últimos en dinero, igual 5500. 2 tiene ahora, como capital constante, 1600C. Para explotarlo necesita desembolsar otros 50V en dinero destinado a comprar nueva fuerza de trabajo, con lo cual su capital variable aumenta de 650 a 800. Esta ampliación del capital de 2, tanto del constante como del variable, sale de su plusvalía. De los 750, 2P solo quedarán, pues, 600P como fondo de consumo de los capitalistas de 2, cuyo producto anual se distribuirá ahora del modo siguiente. 2. 1600C más 800V más 600P, fondo de consumo, igual 3000. Los 150P producidos en medios de consumo que se invierten aquí en 100C más 50V, 2 entran íntegros, bajo su forma natural, en el consumo de los obreros. 100 son consumidos por los obreros de 1, 100, 1V, y 50 por los obreros de 2, 50, 2V, como ha quedado expuesto más arriba. Es indudable que en 2, cuyo producto global se produce bajo una forma necesaria para la acumulación, debe reproducirse en forma de medios de consumo necesarios una parte de la plusvalía mayor en 100. Cuando se inicia realmente la reproducción en escala ampliada, los 100 de capital dinero variable de 1 refluyen a través de sus obreros al sector 2, el cual, a cambio de ello, transfiere a 1 100P en stock de mercancías y otros 50 también en mercancías a su propia clase obrera. El reajuste hecho con fines de acumulación se presenta ahora así. 1. 4400C 1100V 500P, fondo de consumo, igual 3000. 2. 1600C 800V 600P, fondo de consumo, igual 6000. Total. 9000, como arriba. De esto, son capital. 1. 4400C más 1100V, dinero, igual 5500. 2.
1500C más 800V, dinero, igual 2400. Igual 7900. Mientras que la producción comienza con 1. 4000C más 1000V igual 5000. 2. 1500C más 750V igual 2250. Igual 7250. Ahora bien, si la verdadera acumulación se desarrolla sobre esta base, es decir, si se produce realmente con este capital incrementado, tendremos al final del año siguiente 1. 4400C más 1100V más 1100P igual 6600. 2. 1600C más 800V más 800P igual 3200. Igual 9800. Supongamos ahora que en uno se siga acumulando en la misma proporción, es decir, que se inviertan como renta 550p y se destinen 550p a ser acumulados. En primer lugar, se repondrán 1100 1V por 1100 2C, y además deberán realizarse 550 1P en la misma cantidad de mercancías de 2. Es decir, en total 1650 1V más P. Pero el capital constante de 2 que ha de ser repuesto será solamente igual 1600. Los 50 restantes deberán completarse, por tanto, con 802p. Si, por el momento, prescindimos aquí del dinero, tenemos como resultado de esta transacción 1. 4400C más 550p, que han de capitalizarse. Además, en el fondo de consumo de los capitalistas y de los obreros, 1650 V más P, realizados en mercancías de 2C. 2. 1650C, o sea, 50 añadidos, según lo expuesto más arriba, de 2P, más 800V más 750P, fondo de consumo de los capitalistas. Pero si se mantiene en 2 la antigua proporción entre V y C, habrá que desembolsar para 50C otros 25V, los cuales deberán tomarse de los 750P. Y así tendremos 2. 1650C más 825V más 725P. En uno hay que capitalizar 550P. Si se mantiene la proporción anterior, 440 de ellos serán capital constante y 110 capital variable. Estos 110 deberán salir eventualmente de los 725 2P, es decir, que medios de consumo por valor de 110 serán consumidos por los obreros de 1 en vez de serlo por los capitalistas de 2, lo cual quiere decir que estos últimos se verán obligados a capitalizar los 110P no consumidos por ellos. Así quedarán libres de los 725 2P, 615 2P. Pero si 2 convierte estos 110 en capital constante adicional, necesitará un nuevo capital variable adicional de 55, que habrá de salir también de su plusvalía. Decontándolo de 615 2P, quedarán libres 560 para el consumo de los capitalistas de 2, con lo que tendremos, después de efectuar todas las transferencias reales y potenciales, como valor capital 1. 4400C más 440C, más 1100V más 110V, igual 4840C más 1210V igual 6050. 2. 1600C más 50C más 110C más 800C más 25V más 55V, igual 1760C más 880V igual 2640. Igual 8690. Para que la cosa se desarrolle normalmente, la acumulación en 2 deberá operarse más rápidamente que en 1, pues de otro modo la parte de 1, V más P, que ha de cambiarse por mercancías de 2C, aumentará más a prisa que 2C, que es lo único por lo que puede cambiarse. Si la reproducción prosigue sobre esta base y las demás circunstancias permanecen invariables, tendremos al final del siguiente año 1. 4840C más 1210V más 1210P igual 7260. 2. 1760C más 880V más 880P igual 3520. Igual 10780. Permaneciendo igual el tipo de división de la plusvalía, uno podrá empezar invirtiendo como renta 1210V y la mitad de P igual 605, en total igual 1815. Este fondo de consumo vuelve a exceder en 55 de 2C. Los 55 deberán descontarse de 880p, y quedarán 825. 55 2p convertidos en 2c supone además deducción de 2p para el capital variable correspondiente igual 27 medio. Quedan para consumir 797 medio 2p. Quedan para capitalizar en 1 605p.
De ellos, capital constante 484 y variable 121. Estos últimos deben descontarse de 2p, que ahora igual 797 medio, con lo cual quedarán 676 medio 2p. 2 convertirá, pues, otros 121 en capital constante, para lo cual necesitará nuevo capital variable igual 60 medio. Estos saldrán igualmente de 676 medio. Quedarán, pues, 616 para consumir. Tendremos, entonces, como capital 1. Constante 4840 más 484 igual 5324. Variable 1210 más 121 igual 1331. 2. Constante 1760 más 55 más 121 igual 1936. Variable 880 más 27 medio más 60 medio igual 968. Totales. 1. 5324c más 1331v igual 6655. 2. 1936c más 968v igual 2904. Igual 9,559. Al fin del año, en producto. 1. 5324c más 1331v más 1331p igual 7986. 2. 1936c más 968v más 968p igual 3872. Igual 11858. Repitiendo el mismo cálculo y redondeando los quebrados, obtendremos al final del año siguiente un producto de 1. 5856c más 1464v más 1464p igual 8784. 2. 2129c más 1065v más 1065p igual 4259. Igual 13043. Y al final del otro año. 1. 6442c más 1610v más 1610p igual 9662. 2. 2342c más 1172v más 1172p igual 4686. Igual 14348. En el transcurso de 5 años de reproducción en escala ampliada, el capital global de 1 y 2 aumenta de 5500c más 1750v igual 7250 a 8784c más 2782v igual 11566, es decir, en una proporción de 160. La plusvalía total, que antes era de 1750, es ahora de 2782. La plusvalía consumida era antes de 500 en 1 y de 600 en 2, en total igual 1100. En el último año asciende a 732 en 1 y a 746 en 2. En total igual 1478. Ha aumentado, por tanto, en una proporción de 134. B. Segundo ejemplo. Tomemos ahora el producto anual de 9.000, que aparece en su totalidad como capital, mercancías en manos de la clase capitalista industrial, bajo una forma en que la proporción media general entre el capital variable y el constante es de 1:5. Esto presupone un desarrollo considerable de la producción capitalista y, consiguientemente, de la fuerza productiva del trabajo social. Una ampliación considerable y previa de la escala de producción. Finalmente, el desarrollo de todos los factores que se traducen en una superproducción relativa de la clase obrera. En estas condiciones, el producto anual se distribuirá, redondeando los quebrados, del modo siguiente. 1. 5000c más 1000v más 1000p igual 7000. 2. 1430c más 285v más 285p igual 2000. Igual 9000. Supongamos ahora que la clase capitalista y consuma la mitad de la plusvalía igual 500 y acumule la otra mitad. En este caso, habría que invertir 1000v más 500p, 1 igual 1500 en 1500, 2c. Como aquí 2c solamente igual 1430, habrá que añadir 70 sacados de la plusvalía, restando esto de 285, 2p. Tendremos, por tanto, 1. 5000c más 500p, a capitalizar, más 1500, v más p, en el fondo de consumo de los capitalistas y obreros. 2. 1430c más 70p, a capitalizar, más 285v más 215p. Como aquí 2v son anexionados directamente por 2c, se necesita para poner en movimiento este capital constante adicional un capital variable de
70 dividido entre 5 igual 14. Estos 14 se deducen, pues, también de 215 2p. Quedan 210 2p, y así tenemos 2. 1430C más 70C, más 285V más L4V, más 201P. El cambio de 1500 V más medio P, por 1502C es un proceso de reproducción simple, que por tanto hemos estudiado ya. Sin embargo, hemos de destacar aquí algunas características nacidas del hecho de que en la reproducción destinada a acumularse 1, V más medio P, no se repone por 2C solamente, sino por 2C más una parte de 2P. Que, partiendo del supuesto de la acumulación, 1, V más P, es mayor que 2C y no igual a 2C, como en la reproducción simple, se comprende por sí mismo, por dos razones. 1. Incorpora una parte de su producción sobrante a su propio capital productivo y convierte 5, 6 de él en capital constante, por cuya razón no puede reponer al mismo tiempo estos 5, 6 por medios de consumo. 2. Uno tiene que suministrar con su producto sobrante la materia para el capital necesario para la acumulación dentro de 2, del mismo modo que 2 tiene que suministrar a 1 la materia para el capital variable que ha de poner en movimiento la parte del producto sobrante de una movilizada por este como capital constante adicional. Sabemos que el verdadero capital variable, incluyendo el adicional, se halla formado por fuerza de trabajo. No es el capitalista de uno el que compra a 2 artículos de primera necesidad para almacenarlos o los acumula para destinarlos a la fuerza de trabajo adicional que ha de emplear, como tenía que hacer el esclavista. Son los propios obreros quienes tratan con 2. Pero esto no impide que, desde el punto de vista del capitalista, los medios de consumo de la fuerza de trabajo adicional solo sean medios de producción y de sustento de su eventual fuerza de trabajo adicional, es decir, la forma natural de su capital variable. Su propia operación inmediata, aquí la de uno, consiste exclusivamente en acumular el nuevo capital dinero necesario para comprar la fuerza de trabajo complementaria. Una vez incorporada esta, el dinero pasa a ser medio de compra de las mercancías de 2 para esta fuerza de trabajo y debe, por tanto, encontrar en el mercado sus medios de consumo. Una advertencia de pasada. El señor capitalista, al igual que su prensa, se muestra con frecuencia descontento del modo como los obreros invierten su dinero y de las mercancías de 2 en que este dinero se realiza. Con este motivo filosofan, divagan sobre la cultura y la filantropía, según lo hace por ejemplo el señor Drummond, secretario de la Embajada inglesa de Washington. The Nation, un periódico, publicó en octubre de 1879 un interesante artículo, que dice entre otras cosas, los obreros no marchan en el terreno de la cultura a tono con el progreso de los descubrimientos. Tienen a su alcance masas de objetos que no saben usar y para los cuales no crean, por tanto, ningún mercado. Todo capitalista desea, naturalmente, que los obreros compren sus mercancías. No hay ninguna razón para que el obrero no apetezca el mismo confort que el sacerdote, el abogado, o el médico, que ganan lo mismo que él. Evidentemente esta clase de abogados, sacerdotes o médicos que ganan lo que gana un obrero podrán apetecer mucho confort, pero todo se quedará en apetencia. Sin embargo, no lo hace. El problema está en saber cómo se puede hacer subir su nivel como consumidor por medio de un procedimiento sano y racional. No es un problema sencillo, pues su ambición no pasa del deseo de reducir sus horas de trabajo y los demagogos le incitan a esto más que a elevar su nivel de vida por medio del mejoramiento de sus capacidades espirituales y morales. Reports of HMS Secretaries of Invasion Legation of the Manufactures, Commerce, etc., of the countries in which they reside, Londres, 1879. p. 404. Una jornada larga de trabajo es, por lo visto, la clave del secreto del procedimiento sano racional por el que puede elevarse el nivel de vida del obrero mediante el mejoramiento de sus capacidades espirituales y morales y convertirlo en un consumidor racional. Para convertirse en un consumidor racional de las mercancías de los capitalistas tiene que empezar sobre todo, pero, desgraciadamente, los demagogos se lo impiden, por permitir que su propio capitalista consuma de un modo irracional y atentatorio para la salud del obrero, su propia fuerza de trabajo. ¿Qué entiende el capitalista por consumo racional? Lo vemos allí donde éste se rebaja a intervenir directamente en el comercio de artículos de consumo de sus obreros. En el truck system, una de cuyas muchas ramas es el suministro de viviendas a los obreros, con que su capitalista se erige al mismo tiempo en su casero.
Este mismo Drummond, cuya noble alma se entusiasma con los esfuerzos de los capitalistas por elevar el nivel de vida de la clase obrera, nos habla en su informe, entre otras, de las fábricas modelo de hilados y tejidos de algodón de los Louis Lawrence Mills. Las casas en que las obreras comen y se alojan pertenecen a la misma sociedad anónima que es propietaria de la fábrica. El personal que regente a estas casas se halla a sueldo de la misma sociedad, que les prescribe sus reglas de conducta. Ninguna muchacha puede salir de casa después de las 10 de la noche. Y ahora viene lo bueno. La policía especial de la sociedad patrulla los alrededores de la fábrica para impedir toda transgresión contra este reglamento doméstico. Después de las 10 de la noche no se deja entrar ni salir a ninguna obrera. Ninguna puede vivir fuera de los terrenos pertenecientes a la sociedad, en los que cada vivienda le produce unos $10 de alquiler a la semana. Aquí vemos en todo su esplendor lo que es el consumidor racional que se preconiza. En muchas de las mejores viviendas de estas obreras he visto un piano, lo cual quiere decir que la música, el canto y la danza desempeñan un papel importante en la vida de estas muchachas que, después de 10 horas de trabajo continuo junto al telar, necesitan variación después de la monotonía, más que verdadero descanso. p. 412. Pero el secreto principal de cómo hacer del obrero un consumidor racional viene ahora. El señor Drummond visita la fábrica de cuchillos de Tunners Falls, Connecticut River, donde el señor Oatman, tesorero de la sociedad anónima, después de decirle al visitante que los cuchillos norteamericanos de mesa son superiores en calidad a los ingleses, continúa. También en cuanto a los precios daremos la batalla a Inglaterra. Ahora, les llevamos ya la delantera en cuanto a calidad, como todo el mundo lo reconoce. Pero debemos conseguir precios más bajos, y esto lo lograremos tan pronto como obtengamos el hierro más barato y reduzcamos el costo del trabajo. p. 427. Reducción de los salarios y aumento de la jornada de trabajo. He ahí el meollo del procedimiento sano y racional que elevará al obrero a la dignidad de un consumidor racional, para que cree un mercado en que pueda encontrar salida la masa de objetos que ponen a su alcance la cultura y el progreso de los descubrimientos. Por tanto, así como uno tiene que suministrar a base de su producto sobrante el capital constante adicional de 2 suministra en este sentido el capital variable adicional de 1. 2 acumula para uno y para sí mismo, en lo tocante al capital variable, al reproducir una parte considerable de su producción global, incluyendo por tanto, especialmente, su producto sobrante, en forma de medios de consumo de primera necesidad. 1, V más P, en la producción sobre una base creciente de capital, debe ser igual 2C más la parte del producto sobrante que se reincorpora como capital, más la parte adicional del capital constante necesaria para ampliar la producción en 2. Y el mínimo de esta ampliación es aquello sin lo que no sería realizable la verdadera acumulación, es decir, la verdadera ampliación de la producción en 1. Si ahora volvernos al último caso examinado más arriba, vemos que se da la característica peculiar de que 2C es menor que 1, V más medio P, que la parte del producto de una gastada como renta en medios de consumo, del tal modo que para invertir los 1501, V más P, se realiza inmediatamente por medio de ello una parte del producto sobrante de 2 igual 70. Por lo que se refiere a 2C igual 1430, tiene que ser, en igualdad de circunstancias, repuesto por 1, V más P, por el mismo valor, para que en 2 pueda operarse una reproducción simple, así es que, en este sentido, no tenemos nada que estudiar aquí. Otra cosa acontece con los 70 2P complementarios. Lo que para una era simple reposición de renta por medios de consumo, un cambio de mercancías dirigido simplemente al consumo, no es para 2, aquí, como ocurre en la reproducción simple, reversión de su capital constante de la forma de capital mercancías a su forma natural, sino proceso directo de acumulación, transformación de una parte de su producto sobrante de la forma de medios de consumo en la de capital constante. Si una compra por 70 libras esterlinas, reserva dinero para la inversión de plusvalía, los 70 2P y 2 no compra con ello 70 1P, sino que acumula las 70 libras esterlinas como capital dinero, este será siempre expresión de producto adicional, y precisamente del producto sobrante de 2, del que es una parte alícuota, a pesar de no serlo de un producto que vuelve a entrar en la producción. Pero entonces, esta acumulación de dinero por parte de 2 sería al mismo tiempo expresión de los 70 1P en medios de producción invendibles. Se operaría, pues, una superproducción relativa en 1, correspondiente a esta no ampliación simultánea de la reproducción por parte de 2. Pero, prescindiendo de esto,
Durante el tiempo en que los 70 en dinero que proceden de 1 no han refluido a 1 solo han refluido en parte a 1 mediante la compra de 71p por parte de 2, los 70 en dinero figuran en todo o en parte como capital dinero adicional virtual en manos de 2. Y esto es aplicable a todo cambio entre 1 y 2 antes de que la reposición mutua de las mercancías de ambos sectores haya determinado el reflujo del dinero a su punto de partida. Pero el dinero, en el curso normal de las cosas, solo figura aquí transitoriamente en este papel. Ahora bien, en el sistema de crédito, en que todo dinero adicional que queda momentáneamente libre tiene que entrar a funcionar enseguida activamente como capital dinero adicional, este capital dinero que solo transitoriamente queda libre puede emplearse por ejemplo para nuevas empresas de uno siempre y cuando que el producto adicional retenido en otras empresas pueda movilizarse. Debe advertirse asimismo que la anexión de los 71p al capital constante de 2 exige al mismo tiempo la ampliación del capital variable de 2 por valor de 14. Esto presupone, lo mismo que en 1 en los casos de incorporación directa del producto sobrante 1p al capital 1c, que la producción en 2 siga ya su curso con la tendencia a la ulterior capitalización. Presupone, pues, el que esta reproducción incluya la ampliación de la parte del producto sobrante formada por medio de subsistencia de primera necesidad. El producto de 9000 en el segundo ejemplo deberá distribuirse para fines de reproducción, como veíamos, del siguiente modo, si se trata de capitalizar 501p. Para ello tomamos en consideración solamente las mercancías y prescindimos de la circulación de dinero. 1. 5000c más 500p, a capitalizar, más 1500, v más p, de fondo de consumo igual 7000 en mercancías. 2. 1500c más 299v más 201p igual 2000 en mercancías. Suma global 9000 en producción de mercancías. La capitalización se desarrolla ahora del modo siguiente. En 1 se dividen los 500p que se capitalizan en 5, 6 igual 417c más un sexto igual 83v. Los 83v sustraen una suma igual a 2p, la cual compra elementos del capital constante, es decir, se incorpora a 2c. Un aumento de 2c en 83 condiciona un aumento de 2v en un quinto de 83 igual 17. Tendremos, pues, después de la operación. 1. 5000c más 417p, c más, 1000v más 83p, v igual 5417c más 1083v igual 6500. 2. 1500c más 83p, c más, 299v más 17p, v igual 1583c más 316v igual 1899. Total, 8399. El capital de una aumenta de 6000 a 6500, es decir, en 1, 12. El de 2 aumenta de 1715 a 1899, es decir, en un poco menos de un noveno. La reproducción operada sobre esta base el segundo año da al final del año el siguiente capital. 1. 5417c más 452p, c más, 1083v más 90p, igual 5869c más 1173v. Igual 7042. 2. 1583c más 42p más 90p, c más, 316v más 8p más 18p, v igual 1715c más 342v. Igual 2057. Y al final del tercer año, en producto. 1. 5869c más 1173v más 1173p. 2. 1715c más 342v más 342p. Si aquí una acumula, como hasta ahora, la mitad de la plusvalía, tendremos 1, v más medio p, 1173u más 587, medio p, igual 1760, que será por tanto mayor que todos los 1715, 2c, con una diferencia de 45. Esta diferencia deberá, por tanto, compensarse sumando a 2c una cantidad igual de medios de producción. 2c aumentará, por consiguiente. 2. 1500c más 83p, c más, 299c más L7p, v igual 1583c más 316v igual 1899. En 45, lo que condiciona un aumento de un quinto igual 9 en 2v. Además, los 587 1p capitalizados se repartirán en 5, 6 y un sexto en 489c y 98c.
Estos 98 condicionan en 2 un nuevo aumento del capital constante de 98 y este, a su vez, un aumento del capital variable de 2 en un quinto igual 20. Y así, tendremos 1. 5869 C más 489 P, C más, 1173 V más 98 P, V igual 6358 C más 1271 V. Igual 7629. 2. 1715 C más 45 P más 98 P, C más, 342 V más 9 P más 20 P, V igual 1815 C más 371 V. Igual 2229. Capital total. Igual 9858. En 3 años de reproducción creciente, el capital global de 1 aumentará, pues, de 6.000 a 7.629, el de 2 de 1.715 a 2.224, y el capital global de la sociedad de 7.715 a 9.858. C. Cambio de 2C con acumulación. En el cambio entre 1, V más P, y 2C se dan, pues, diversos casos. En la reproducción simple, ambos deben ser iguales y reponerse mutuamente, pues de otro modo, como veíamos más arriba, la reproducción simple no podría desarrollarse sin perturbaciones. En la acumulación hay que tener en cuenta ante todo la cuota de acumulación. En los casos anteriores suponíamos que la cuota de acumulación en un igual medio P, y suponíamos asimismo que esta cuota permanecía constante a través de los distintos años. Solo hacíamos variar la proporción según la cual este capital acumulado se divide en variable y constante. Y así, se daban 3 casos distintos. 1, V más medio P, igual 2C, el cual es, por tanto, menor que 1, V más P. Así tiene que ocurrir siempre, pues de otro modo uno no podría acumular. 2, V más medio P, es mayor que 2. En este caso, la reposición se lleva a cabo añadiendo a 2C una parte proporcional de 2P, de tal modo que la suma igual 1, V más medio P. Aquí, el cambio no es, para 2, la reproducción simple de su capital constante, sino que es ya acumulación, aumento del mismo en la parte del producto sobrante que se cambia por medios de producción de 1. Este aumento implica al mismo tiempo que 2 aumente además proporcionalmente su capital variable a base de su propio producto sobrante. 3, V más medio P, es menor que 2C. En este caso, 2 no reproduce completamente su capital constante mediante el cambio y tiene, por tanto, que suplir el déficit comprado a 1. Pero esto no exige más acumulación del capital variable de 2, puesto que su capital constante solo se reproduce plenamente, en cuanto a su magnitud, por medio de esta operación. Por otra parte, mediante este cambio, la parte de los capitalistas de 1 que solo acumula capital dinero, adicional ha realizado ya una parte de esta especie de acumulación. La premisa de la reproducción simple, según la cual 1, V más P, igual 2C, no solo es incompatible con la producción capitalista, lo que por lo demás no excluye la posibilidad de que en el ciclo industrial de 10, 11 años, haya frecuentemente años que arrojen menos producción global que los anteriores, es decir, en los cuales no se logre ni siquiera una reproducción simple en comparación con los años precedentes, sino que además, dado el aumento natural anual de la población, la reproducción simple solo podría operarse en la medida en que un número proporcionalmente mayor de servidores improductivos contribuyese a consumir de los 1500 que representan la plusvalía global. En cambio, en estas circunstancias sería imposible la acumulación de capital, y por tanto, una verdadera producción capitalista. El hecho de la acumulación capitalista excluye, pues, la posibilidad de que 2C igual 1, V más P. Sin embargo, incluso en la acumulación capitalista podría darse el caso de que, a consecuencia de la marcha de los procesos de acumulación efectuados en la serie anterior de períodos de producción, 2C fuese no solo igual, sino mayor que 1, V más P. Esto significaría una superproducción en 2, que solo podría compensarse mediante un gran crack que hiciese pasar una parte del capital de 2 a 1. Las proporciones entre 1, V más P, y 2 no se alteran tampoco por el hecho de que una parte del capital constante de 2 se reproduzca automáticamente, como ocurre por ejemplo en la agricultura, cuando se emplean simientes producidas por el propio agricultor. Esta parte de 2C no tiene por qué ser tomada en consideración para los efectos del cambio efectuado entre 1 y 2, del mismo modo que no hay por qué tomar en consideración aquí el factor 1C. Y los términos del problema no cambian tampoco porque una parte de los productos de 2 pueda entrar en 1 en concepto de medios de producción.
Estos se cubrirán con una parte de los medios de producción suministrados por uno y esta parte deberá descontarse de antemano de un lado y otro, si queremos investigar en su estado puro y sin mezcla el intercambio entre los dos grandes sectores de la producción social, el formado por los productores de medios de producción y el formado por los productores de medios de consumo. Por consiguiente, en la producción capitalista, 1, V más P, no puede ser igual a 2C, ni ambos pueden cubrirse mutuamente en el intercambio. Por el contrario, si un P dividido entre X representa la parte de un P que se invierte como renta de los capitalistas, puede ocurrir que V más P dividido entre X sea igual, mayor o menor que 2C, pero 1, V más P dividido entre X tiene que ser siempre necesariamente menor que la parte de 2P que el sector capitalista 2 debe en todo caso consumir por sí mismo. Debe advertirse que en esta exposición de la acumulación el valor del capital constante, en la medida en que es una parte del valor del capital mercancías a cuya producción contribuye, no es completamente exacta. La parte fija del capital constante nuevamente acumulado solo se transfiere al capital mercancías gradual y periódicamente, de distinto modo según la naturaleza de estos elementos fijos. Por consiguiente, allí donde las materias primas, artículos a medio fabricar, etc., entran en masa en la producción de mercancías, el capital mercancías consiste en gran parte en reposición de los elementos circulantes del capital constante y del capital variable. Solo puede procederse así en gracia a la rotación de los elementos circulantes. Con ello se da por supuesto que la parte circulante, unida a la parte de valor del capital fijo transferida a él, describe dentro del año las rotaciones necesarias para que la suma global de las mercancías suministradas sea igual al valor del capital global incorporado a la producción de todo el año. Pero allí donde las máquinas solo trabajan con materias auxiliares, sin materias primas, el elemento de trabajo igual V tiene necesariamente que aparecer como una parte mayor dentro del capital mercancías. Mientras que en la cuota de ganancia la plusvalía se calcula sobre el capital global, independientemente del hecho de que los elementos fijos transfieran periódicamente al producto mucho valor o poco, cuando se trata del valor de todo capital mercancías producido periódicamente, la parte fija del capital constante solo debe incluirse en el cálculo cuando, mediante su desgaste, transfiera por término medio algún valor al producto. 4. Notas complementarias. La fuente primitiva de dinero para 2 es V más P de la producción de oro 1, cambiado por una parte de 2C. Solo en la medida en que el productor de oro acumula plusvalía o la convierte en medios de producción de 1, es decir, en la medida en que amplía su producción, evita que su V más P entre en 2. Por otra parte, en la medida en que la acumulación de dinero por parte del mismo productor de oro conduce en último resultado a la reproducción en escala ampliada, la parte de la plusvalía de la producción de oro que no se invierte como renta, se incorpora al capital variable adicional del productor de oro en 2 y estimula aquí un nuevo atesoramiento o da a comprar nuevos medios de 1, sin vendérselos de nuevo directamente. Del dinero procedente de este 1, V más P, de la producción de oro, hay que descontar la parte del oro que ciertas ramas de producción de 2 emplean como materia prima, etc., es decir, como elemento de reposición de su capital constante. Es elemento para el atesoramiento provisional, realizado con fines de futura reproducción en escala ampliada, en el intercambio entre 1 y 2. Para 1, solamente cuando una parte de un P se venda unilateralmente a 2 sin ir combinada con otra compra y sirva aquí de capital constante adicional de 2. Para 2, cuando ocurra lo mismo por parte de 1 en cuanto al capital variable adicional. Y asimismo, cuando una parte de la plusvalía invertida por 1 como renta no la cubra 2C, es decir, cuando se compre con 2C una parte de 2P y se convierta así en dinero. Si 1, V más P dividido entre X, sea mayor que 2C, 2C no necesita reponer para su reproducción simple con mercancías de 1, lo que 1 haya consumido de 2P. Surge el problema de saber hasta qué punto puede realizarse atesoramiento dentro del intercambio de los capitalistas de 2 entre sí, intercambio que solo puede consistir en un intercambio de 2P. Sabemos que dentro de 2 se efectúa acumulación directa por el hecho de que una parte de 2P se convierte directamente en capital variable, exactamente lo mismo que en una parte de 1P se convierte directamente en capital constante. En las diferentes capas de la acumulación que corresponden a diversas épocas dentro de las distintas ramas industriales de 2, y dentro de cada una de ellas en cuanto a los diversos capitalistas, el problema se resuelve, mutatis mutandis, lo mismo que en 1. Unos se hallan todavía en la fase del atesoramiento, venden sin comprar.
Los otros se hallan ya en la etapa de una ampliación efectiva de la reproducción, compran sin vender. Aunque el capital dinero variable adicional se invierta por el momento en fuerza adicional de trabajo, esta compra medios de subsistencia a los poseedores atesoradores de los medios de consumo adicionales destinados al consumo de los obreros. El dinero, en proporción a su atesoramiento, no retorna de manos de estos a su punto de partida, sino que es acumulado.